seguir llevándose el agua de la nación, tenerla para unos cuantos y unos pocos, y por supuesto dejar a comunidades enteras sin este líquido vital. Me parece que es un triunfo de la presidenta de México, de la doctora Claudia Sheinbaum. Cabeza de Vaca transfirió 39 millones a empresa fantasma. Arturo y Becerra tunden a los acaparadores del agua y al delincuente Francisco García Cabeza de Vaca. El agua y con la falta de acceso a esto que es un derecho. Se han dicho muchas mentiras. Sí, a ver, de acuerdo. Empezaré por decirte que la oposición ha utilizado en todos los temas nacionales narrativas de comunicación que buscan de alguna forma descalificar, decir una mentira a medias o sacarle raja política a un argumento que es completamente falso. El caso de la Ley General de Aguas, que además es un paso histórico que lleva a cabo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, es para que la gente lo entienda, ¿no? Tiene que ver con cómo logramos cumplir con el principio fundamental, constitucional, de que el agua es un derecho humano y que el agua, sin duda, pertenece a la nación, no es privado, ¿no? Cuando vienen las reformas de Salinas, ¿no? Y mucha gente dice que esta reforma viene a desalinizar, pero no porque le va a quitar sal al agua, sino porque le va a quitar el ingrediente de salinas, ¿no? Efectivamente, lo que crea es un estado en donde se permitían figuras de acaparamiento de agua, mercantilización del agua, que algunos personajes tuvieran concesiones que fueran utilizadas para usos distintos a los originalmente establecidos. Que era el riego, ¿no? Y que ya se la vendían a municipios en donde ellos mismos habían causado estrés hídrico. Ejemplo. Entonces, de pronto, hay zonas que se quedan sin agua, y estas zonas que se quedan sin agua, yo quiero pensar que no intencionalmente, pues resulta que cuando se quedan sin agua salen las pipas. Y las pipas resulta que son el negocio de un político panista o de varios políticos panistas que están en el Bajío, que tienen pozos con una gran cantidad de volúmenes de agua, que por cierto son de uso agrícola, es decir, son más baratos, es más barato el consumo del agua, y están vendiéndolo en pipas, que están aprovechándose de la situación de escasez de agua de la gente a la que no le llega un servicio público. Este es solo un ejemplo. A ver, si hicieron ricos un ejemplo con la sed de los pobres. Eso es. Además, vendiendo a cuentagotas el agua a los municipios que empobrecieron hídricamente. Es solo un ejemplo de todas las cosas que suceden. Aquí traigo otro, que es este de el señor que ahora ya está en la cárcel, afortunadamente, nuevamente, pero que Maru Campos en Chihuahua lo había liberado, ¿no? Sí. César Duarte Jaques, este hombre acusado de desviar 3,000 millones de pesos en el estado de Chihuahua, una persona que le invirtió mucho recurso a la campaña de la actual gobernadora, o por lo menos eso se dice, pues resulta que a través de una empresa de él, es que esto es verdaderamente fuera de lugar, de 51 millones de aguas subterráneas. Y aquí te traigo todos los títulos que obtuvo en la administración de Enrique Peña Nieto para tener estos volúmenes. Este es uno de cerca de 27 ejemplos. Estoy hablando del expresidente Vicente Fox con concesiones. Estoy hablando del exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat. Estoy hablando de 4 exgobernadores de Guanajuato. Estoy hablando, sin duda, de diputadas, diputados federales. Estoy hablando de muchos personajes que durante mucho tiempo han tenido el acaparamiento válido en la figura de la ley que teníamos antes. A ver, uno de los principales personajes que protestaron en contra de esta ley es Levarón. Sí. Él fue funcionario con agua, ¿verdad? Sí, claro. Y siendo funcionario con agua, ¿le dieron la concesión de algunos pozos? Tiene muchísimas concesiones también, acapara un montonal de concesiones también. Entonces, lo que está aquí de fondo es, sin duda, una afectación a los grandes acaparadores de agua. ¿Pero qué hicieron estos grandes acaparadores de agua? Acompañados de la infodemia de la oposición, que son expertos en sacar todo de contexto. Específicamente el PRI y el PAN fueron quienes estuvieron utilizando los medios tradicionales, los medios artificiales, las redes digitales para decirle a la gente dos grandes mentiras. La primera, el binomio tierra-agua se va a acabar, vas a perder el valor de tu propiedad. Pues claro que a los pequeños productores, información como estas los podía preocupar, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque lo que esperan es que se pueda vender su propiedad, que representa su patrimonio, con la concesión que incluye el volumen del agua que tienen, ¿no? Otra de las mentiras es que ya no se van a poder endosar los títulos de sucesión o de herencia de tu tierra también. O sea, ya no vas a poder heredar. Ya no vas a poderle heredar la a tus concesión. hijos, a tus nietos o a quien quieras la concesión. Falso también. Bueno, a partir de estos dos grandes temas que me parece que son los más importantes, los más relevantes en términos del descontento que pretendieron generar, habría que decir, primero, la ley era clara y no iba contra esto. Pero sí, lo que lograron en esta amplificación artificial mediática fue
movilizar a varios personajes, muchos genuinamente estaban preocupados, hay que decirlos. Sí. Entonces lo que hicimos fue tener apertura, tener 460 expositores, incorporamos al dictamen lo que nos pidieran, porque la intención nunca fue esa. Por eso hicimos 50 modificaciones al dictamen, presentamos 18 reservas, Juan, y al final de cuentas les demostramos que nunca fue nuestra intención afectar a los pequeños productores, sino todo lo contrario. Y que detrás de esto había una gran cortina de humo de los grandes acaparadores de agua que pretendían seguir llevándose el agua de la nación, tenerla para unos cuantos y unos pocos, y por supuesto dejar a comunidades enteras sin este líquido vital. Me parece que es un triunfo de la presidenta de México, de la doctora Claudia Sheinbaum, y me parece que vuelve a mostrar que la oposición está detrás, ni más ni menos, que de los intereses más oscuros que existen en este país. ¿Tú crees, Arturo? Porque, a ver, tienen representantes muy importantes, Aquí está, como mira. por ejemplo Francisco Javier García Cabeza Mira de Vaca. esta imagen que te traje. Es prófugo de la justicia en México. Es prófugo Al de la menos justicia 2 en órdenes de México. aprehensión, me Tiene, parece. y a ver, tiene más órdenes de aprehensión. Sí. Unas están valoradas ya por la Suprema Corte de Justicia. Él dice que estas órdenes de aprehensión se encuentran ya en 6 salas y que están en un proceso de revisión. Sí, seguramente sí, porque su abogado era Gil Schwartz, a quien le pagó, por cierto, cerca de 47 millones de pesos con contratos del gobierno de Tamaulipas. Ni siquiera los pagó él. No. O sea, como cuando se fugó, que se fugó con una Él- aeronave del él- Estado. Él anticipó el pago de honorarios. Y todos sabemos que este señor Gil Schwartz fue durante la peor época del Poder Judicial, antes, con el Poder Judicial de antes, ¿no? Uno de las personas que era un cabildero, que conocía a magistradas, magistrados, se llevaba con ministras, con ministros, y que sus relaciones, y por supuesto, quién sabe qué más hacía, pero que no era la técnica jurídica, ¿no? Pues le ayudaba sin duda a poder obtener resoluciones favorables. Pero es representante del PAN para América Bueno, del Norte, lo acaban de Lo que te nombrar. quiero decir es que este señor, para la gente que nos escucha, estoy mostrando una foto del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien a los 18 años empezó su carrera delictiva. En esta foto fue detenido por haber robado autos en McAllen, Texas, y fue la primera vez que se le detuvo. Posteriormente, pues se metió a la política, lo apoyaron, se sintió en casa al lado de varios criminales, ¿no? Y por supuesto, ya te imaginarás, si el líder del propio PAN, Jorge Romero, es ni más ni menos que quien encabeza el esquema de corrupción más importante que ha habido en la Ciudad de México en un cártel inmobiliario, pues están en casa. El PAN es el partido de los delincuentes, A ver, hay que Arturo, decirlo con toda claridad. Una reflexión, porque se necesita en México, como en cualquier otro lugar del mundo, de una oposición que sea un contrapeso para que haya equilibrios democráticos. Sí. Y dicen que quieren generar pues mayor simpatía. ¿Tú consideras que con este tipo de acciones, porque además fue una declaración política del dirigente del PAN, vayan a conseguir esa intención? Nos queda medio minutito. Yo creo que los forzaron, yo creo que Francisco Javier Cabeza de Vaca trae muchos compromisos económicos con varios de ellos, y yo creo que fue una jugada política para que al final de cuentas, cuando a este personaje lo metan a la cárcel, porque lo van a meter a la cárcel, justo después de que hubo la detención de César Duarte, pues se dijera que había una persecución política. Persecución política que no hay. El último contrato, 350 millones de pesos en un contrato que no se firmó y que le otorgó ni más ni menos que a Sergio Carmona, el que era el líder del Huachicol. Pues ahí está. Arturo. Cabeza de Vaca transfirió 39 millones a Empresa Fantasma. El actual gobierno de Tamaulipas transfirió 39 millones de pesos destinados para educación y salud a Grupo Publicitario Adar, una empresa inexistente. En sus facturas aportó como domicilio fiscal una humilde casa ubicada en las orillas de Temixco, Morelos. Disculpe, ¿sabes si vive alguien en esta casa color verde? No está mi mamá. Ah, ¿vive su mamá ahí? Disculpe, ¿usted sabe si ahí es el domicilio también de una empresa llamada Grupo Publicitario Adar? ¿No? Las órdenes de pago fueron firmadas por el director de comunicación del gobierno de Tamaulipas, Francisco García Juárez, y por quien fuera secretario de Educación, Héctor Escobar Salazar. Esta pieza periodística es de Mexicanos a Favor de la Corrupción. Lo tengo que reconocer, porque si no fuera por ellos, yo no me hubiera enterado de ese robo, lo que hizo esta rata de Cabeza de Vaca, de desviar 30 y tantos millones a una empresa fantasma. Son unos rateros. Y todavía el último día de su gobierno, ya no le entregó la banda al nuevo gobernador, porque al minuto que le entregara la banda ya iba a ser un civil como nosotros y lo iban a capturar. Se fue a Texas. Ahora, eso del robo de los 18 años, dice, no, a mí no me pueden hacer nada. No, porque si él hubiera sido nacido en México, a él lo hubieran deportado y le hubieran prohibido volver a entrar a Estados Unidos, pero como es ciudadano estadounidense, se la perdonaron. Por eso él puede ir y venir, porque él nació en Texas. O sea, es aparte de farsante, un delincuente. ¿Y por qué los medios de comunicación como San Martín, Azucena, por qué no le preguntan eso? Aristegui también lo entrevistó. Farsantes. ¿Cómo es posible que nosotros sepamos esto y los medios de comunicación no, cuando entrevistan a Cabeza de Vaca? Dice que es un perseguido político. Ahora lo de los acaparadores del agua.
una vergüenza, es un logro, lo está diciendo Arturo, lo dijimos hace muchos videos, es un logro de Claudia Sheinbaum al nivel de López Mateos y Lázaro Cárdenas y López Obrador cuando nacionalizó el litio, porque esto de las aguas va a ayudar a generaciones que siguen. Fíjate, estaba viendo a un diputado allá en Tijuana, es lo que estaba diciendo, o sea, nietos de gente que se les dieron concesiones de agua desde Lázaro Cárdenas, inútiles nietos, y lo digo con todas sus letras, inútiles nietos de esos revolucionarios, venden el agua, ya no siembran ni una milpa, venden el agua, y por eso están enojados y ponen sus tractores de último modelo tapando las carreteras diciendo están dañando a México. No, están dañando a los abusivos concesionarios del cártel del agua. Dime qué piensas tú, hasta luego.